Aplausito. Vamos bien, vamos, Que muy hice bien. una super columna. Bueno, muy bien, vamos. Siempre. Bien, bueno, salió estos días un documental de Petra Costa, que es una documentalista brasilera que hizo Al filo de la democracia, otro documental muy conocido. En este caso, el documental se llama Apocalipsis en los trópicos. No sé si lo escucharon nombrar. No. Salió en Netflix, para quien lo quiera ver. Yo le voy a spoilear todo desde que arranca hasta que termina el No hay documental. problema. Porque me parece que el planteo que hace el documental es buenísimo y tiene que ver, y lo enganché con lo que hablamos la semana pasada, que era Rosalía Sí. y esta vuelta a la espiritualidad, a la religión. Javier Milei recibiendo a Graham, el pastor evangélico, en Casa Rosada. Bueno, Petra Costa hace este documental preguntándose ¿qué onda el evangelismo y Brasil? ¿Por qué caló tanto el evangelismo en Brasil? Porque uno de los datos que da en el documental, que es súper flashero, es que en los últimos 40 años pasó la cantidad de evangelistas de 5% a 30%. Es un montón. Wow. Y que fue el crecimiento el crecimiento religioso más rápido en el mundo. O sea, el fenómeno religioso que más creció en el mundo. El Bueno, brasilero. El evangélico. evangelismo en Brasil. En Brasil, ok. En Brasil. O sea, yo sobre para quienes nos interesa el fenómeno evangelismo en Brasil, yo ya sabía todo. Me parece que en el documental está bastante bien ordenado y explica también por qué sucede esto, que no es que nace de un repollo. El documental sigue básicamente a Silas Malafaia, que es un pastor que es como el Graham de Estados Unidos, pero en Brasil. Bien. Este Silas Malafaia es bastante violento y agresivo, al que ella sigue, y ella como que lo muestra, no lo dice, lo muestra en un montón de actitudes. Esto como que cuenta que presiona, él lo dice, si un diputado evangélico no quiere votar esto, lo presionamos hasta que se rompa, básicamente. Y sabe que si no vota lo que nosotros queremos es un traidor, lisa y llanamente. O sea, el chabón a cámara, uno de los pastores más importantes de Brasil. Igual miren el documental. Bueno, habla mal de la izquierda, habla en contra del aborto, en contra de la legalización de las drogas y a favor de Bolsonaro. De hecho, es uno de los evangelistas que acompaña de la manito a Bolsonaro a ser presidente. Y el recorte que tiene este documental es más o menos desde el 2016, que ya se hace la pregunta, lee la Biblia, como que se empapa de lo que pasa en este fenómeno en Brasil, hasta que Lula gana las elecciones en el 2022. O sea, todo ese tiempo se graba, entrevista a Bolsonaro, entrevista a Silas Malafaia, con el que va para todos lados, lo acompaña al templo, lo acompaña en el auto, etcétera, y por último entrevista a Lula. Es súper interesante, dura 2 horas. De nuevo, el título del... Apocalipsis en los trópicos. Y quiero contar un par de cosas que pasan adentro para que se entienda el... Sí, si vos claro. querés, si vos querés. Pues no, obvio que era. El último que haría es no querer. Bueno, Sí, claro. Silas Malafaia heredó esa iglesia evangélica, que estaba como en un lugar pequeño de Brasil, la hereda de su suegro y la convierte en uno de los templos evangélicos. Perdón si alguna palabra que uso para la oyentada no es la correcta, pero digo, no sé si es templo, bueno, todas esas cosas como Lo más único que le de digo, algo que se ofenden mucho los evangélicos, que no hay que decir evangelistas, sino evangélicos. evangélicos. Bueno, La iglesia evangélica no evangelista. bueno. Ok. Es un- Silas Malafaia pasa de tener 15.000 fieles hace 10 años, hoy tiene más de 100.000. No solamente vende libros, tiene un call center que se comunica todo el tiempo con la gente, sino que también tiene hace 30 años un programa en la televisión de Brasil, donde los programas evangelistas se multiplican muchísimo más que acá. Si nosotros a las 12 de la noche, cuando vemos la televisión, vemos que se pone la programación evangelista, ellos tienen particularmente canales que se dedican al evangelismo. Un mapeo de la agencia pública, voy a decir los datos, dice que en Brasil hay 97 canales puramente Qué evangélicos. bárbaro. Es Y un acá montón. también, no sé si ahora, pero había una época que en el post 12, en el post edición, el último le dice. No, ellos tienen 97 canales que todo el día hablan de evangelismo. Exclusivos. Ah, todo el día, las 24 horas. Sí. Terrible. Y en el 2025, también este dato es, escuchen este dato, el conteo de 2025 de la cantidad de diputados evangélicos, díganme un número de cuántos diputados evangélicos hay Ay, ¿En tengo Brasil? muchísimo miedo. adentro del Congreso. ¿Porcentaje o número? Número, cantidad de bancas.
380. No, aguanta. Así haces quedar re chiquitito a mi No, número. bueno, 219, es un montón. Bueno, es un montón, sí. Pero 9 filas, para que uno se imagine el Terrible. Congreso. 9 filas están ocupadas por evangélicos. detalle, una boludez que tiene que ver con lo tuyo, digamos, con esto. Los jugadores de fútbol, ayer vi Mineiro, digamos, los jugadores de fútbol de Brasil, todos siempre entran como con la posición Sí. con una cosa De muy oración. evangélica o de oración evangélica. Obvio, bueno, y si el 30% de la población. Bueno, por eso, pero se ve ahí, señora, señor, mírenlo los partidos de fútbol, sí, es impresionante. Sí. El documental arranca, obviamente, Petra es la voz en off de todo el documental, entrevista, como dije antes, a los expresidentes, al presidente actual, pero una de las cosas que dice, como para arrancar el documental y que se entienda a quienes no entienden por qué creció tanto el evangelismo, es que en todas las ciudades donde no hay un hospital, ni una escuela, ni no sé, ni el Estado. Ni el Estado presente, hay una iglesia que le da sentido a la vida y sentido de comunidad. Esos son los lugares que cualquiera que habla con especialistas, con sociólogos, que un poco tratan de entender este fenómeno, tiene que ver con eso, con la presencia que tiene el evangelismo, Claro. que hay porque además lo que tiene el evangelismo, quien no sabe, es que vos podés tener una iglesia en un garage y un pastor evangélico puede ser pastor evangélico con 3 meses de formación. Claro. Claro. Bueno, ¿por qué se llama Apocalipsis? Se estarán preguntando. Sí. ¿Por qué se llama Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis, ella también se pregunta, porque ella dice, yo era un ignorante total en este tema. Yo, mucho marxismo, mucha escuela de Frankfurt, no tengo ni idea de qué se trata esto. Bueno, el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, Sí. que dice que el mundo se va a terminar porque va a surgir un mundo nuevo. Ajá. Ese es como el concepto. ¿Qué Biblia? ¿El Nuevo Testamento? El Antiguo? Apocalipsis es en el Nuevo Testamento. No es en el Antiguo. No sé, pregunto porque sé que hay. No, pregunto. Si alguien sabe. puede El contestar. chat. El chat que conteste. Tírennos. Exactamente. Sí. Bueno, lo que dice es eso, que de este apocalipsis se agarra la fe evangélica para que cuando todo está mal, en realidad te prometen que todo va a estar bien. Bueno, tiene un montón de capítulos el documental, está buenísimo, porque en una parte, por ejemplo, es el momento del COVID, ella registra todo, y le preguntan a Bolsonaro qué tiene pensado hacer. No sé si ustedes saben que el segundo país con más muertos de COVID fue Brasil, Brasil. sí, con 700.000, más de 700.000 personas murieron. Sí, una locura. Y en un momento le preguntan a Bolsonaro qué tiene pensado hacer. Y rezar era como su receta. hijo. Y no sé, ¿qué querés que haga? Y ¿Qué no más? sé, qué sé yo, no sé, llevar oxígeno a los hospitales, por ejemplo. Rezar. Rezar. Ante eso, rezar. Y lo que muestra todo el tiempo, esto me parece súper interesante también para entender Argentina, ¿no? ¿Por qué Milei se reúne con pastores evangélicos? ¿Por qué hay tanta injerencia de la religión en este momento? Bueno, si vamos 30, 40 años después, antes, en Brasil, vemos que de repente la iglesia es quien contiene a lo que el Estado no puede contener. De hecho, la iglesia evangélica empieza a crecer como respuesta a la teología, no lo quiero decir mal, a la teología de la liberación en Brasil de los 60, de los curas más Tercermundistas. tercermundistas, De ahí surge y ahí surge el evangelismo como respuesta capitalista a la teología de la liberación. Y ahí empieza a crecer y en realidad en un momento, lo que dice por lo menos la directora del documental, en un momento como muy favorable económico para Brasil. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, que también la ausencia, el retiro de la Iglesia Católica de los sectores más vulnerados y más pobres le dio espacio a la incursión, digamos, la ausencia del Estado y por otro lado la ausencia de la Iglesia Católica, que también de alguna forma en todas las iglesias de alguna forma reemplazan a lo que tendría que ser el Estado. Exacto. La ausencia de la Iglesia Católica, el retiro de la Iglesia Católica dejó espacio a estas iglesias evangélicas. Bueno, Lula lo dice de otra manera. Tenemos 2 videos, Santi, de Lula. Pongamos el 1, que ahora lo traducimos para quienes no entiendan portugués, porque igual tiene... O que o senhor acha que faz as pessoas aderirem à fé evangélica? Eu conto uma história, desde o tempo que eu era dirigente sindical. Ahora lo traducimos. Pode ser que ele está desempregado, ele não é muito ortodoxo do acesso, fica dizendo, olha companheiro, mas você não pode negar dentro da fábrica, as pessoas acreditam somente quando a gente estiver organizado, a gente vai ter que fazer greve, a gente vai ter que lutar, a gente vai ter que protestar, porque o capitalismo, não sei das quantas. Quando o cara fala, pô, eu vim aqui só porque eu perdi o emprego, o cara quer que eu faça uma revolução. Aí o cara sai o cara sai do PT, mas na Igreja Católica, está indo na Igreja Católica, meu filho, você tem que sofrer na terra para ganhar o reino do céu.
a vida é assim mesmo, o céu é dos pobres, não sei das coisas. Então, o cara fala, pô, eu vim aqui para dizer que eu estou desempregado. Aí o cara chega na teologia da prosperidade, tem duas palavras: o problema é o diabo e a solução é Jesus. É muito simples. Você está desempregado porque o diabo haga na vida. Bueno, lo que dice, vuelve un segundo, lo que dice ahí Lula es que él lo entendió, este fenómeno del evangelismo, porque como que lo divide en tres partes. Dice, cuando uno se queda sin trabajo, igual el sindicato dice, bueno, vamos a hacer huelgas y nos tenemos que juntar y qué sé yo. Bueno, y como toda una serie de pasos que uno tiene que hacer para volver a recuperar su trabajo. Entonces el trabajador dice, no, yo quería trabajo. Después va a la Iglesia Católica y dice, bueno, uno tiene que sufrir en la tierra para poder ir al cielo. No, bueno, yo quería trabajo. Y después va a los evangelistas y los evangelistas dicen, no, bueno, esto es culpa del diablo y te va a salvar Jesús. Como que te señala cuál es el problema y te da la solución. Y esa es la manera de hecho, durante el documental hay un montón de momentos y de fragmentos donde literalmente hablan de eso, de no mandás CV y no te contestan, viste, como re particular. Y también otra cosa que circula en el documental es que el catolicismo en algún punto es esto, ¿no? Lo dicen muchos pastores evangélicos a lo largo del documental, es como sufrir en la tierra para tener una recompensa en el cielo, cosa que dice Lula también en este fragmento, y que el evangelismo te promete felicidad y te promete salvación en la tierra. Y hay y respecto a lo que decías vos de cómo bajaba la cantidad de iglesias católicas, por lo menos en Argentina, Lula dice esto, que es el video 2, Santi, de... O socialismo fracasso foi a negação da chance. Eu tenho uma tese aqui. Sabe? Eu tenho uma tese. Pode ser que algum comunista ortodoxo não aceite a minha tese. Mas você não pode negar os valores que as pessoas acreditam. Claro. Es re interesante eso, que Es dice muy que el importante. socialismo, lo traduzco, Sí. el socialismo negó la religión y que capaz algún algún socialista extremo le parezca mal esto que él está diciendo, pero en realidad la gente necesita algo en qué creer. Y que entonces es eso, vos no puedes ir en contra de las creencias de la gente. Por eso, y para cerrar esta columna, en Brasil hay un Cristo Redentor gigante y ahora como Lula entiende eso, mandó a construir, que se inauguró el otro día, un monumento que tiene mayor altura que el Cristo Redentor, también de una santa, como haciendo un poco más de énfasis en el catolicismo y no tanto en el evangelismo, entendiendo esto. Y por último, esto nada más, que cuando le preguntaban a la gente si le parecía a Lula un buen presidente, decían que sí, pero que no era evangelista. Entonces Lula, y bueno, fake news, todas cosas que la gente repetía, y cuando está en las elecciones del 2022, él entiende que tiene que escribirle una carta a los evangélicos para poder comunicarse con ellos, porque entendía que había como una distancia, por más de que él tuviera otro Dios y otra creencia. Me parece un fenómeno re interesante. Recomiendo este documental que se llama Apocalipsis en los Trópicos, de Petra Costa. Bueno, muy buena. Por favor, aplausos. Sí. Gracias. Muy buena la columna. Me los merecía igual. Bien ganados. Por favor, los oyentes al 11 3200 0530 o en el chat en la M530.